Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia que hay detrás de lo que hoy conocemos como derechos humanos. Y no es una historia sencilla de leyes y tratados. Es una que nace literalmente de las cenizas de uno de los capítulos más oscuros de la humanidad. Esa es la gran pregunta, ¿no? A menudo damos por sentado que existen, que siempre estuvieron ahí. Pero la verdad es que su reconocimiento formal a nivel mundial es algo sorprendentemente reciente. Para entenderlo, hay que retroceder bastante en el tiempo. Y es que aquí es donde arranca todo. La historia no empieza con una idea bonita sobre la justicia, sino con una catástrofe global que sacudió la conciencia del mundo entero. A ver, pongamos esto en perspectiva. La escala de las atrocidades que se vieron durante la Segunda Guerra Mundial fue el gran catalizador. El mundo fue testigo de un nivel de crueldad que simplemente exigía una respuesta. Era imposible solo pasar la página y seguir como si nada. Entonces, el punto clave acá es que el objetivo no era solamente firmar la paz y terminar la guerra. No, se trataba de construir algo totalmente nuevo para evitar que semejantes horrores volvieran a pasar. Se necesitaba un nuevo fundamento, un conjunto de principios para todo el planeta. Y bueno, esa respuesta colectiva, esa necesidad de hacer algo, tomó forma en una organización global completamente nueva. Fue un primer paso monumental para un mundo que estaba, la verdad, muy herido. Ese fue el año clave, 1945. En San Francisco, las naciones del mundo se reunieron para fundar lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, con la esperanza de poder forjar un futuro diferente. Ahora, lo que es realmente interesante es mirar la propia Carta Fundacional de la ONU. En su artículo 1 ya establecía estos objetivos. Y es clave notar el último punto. Junto a mantener la paz y fomentar la cooperación, se incluyó, de manera explícita, promover y alentar el respeto a los derechos humanos como una misión central desde el día 1. Pero claro, había un pequeño gran problema. Decir que se iban a promover los derechos humanos sonaba muy bien, pero ¿qué significaba eso exactamente? ¿Cuáles eran esos derechos? El siguiente paso crucial fue, justamente, definirlos para todo el mundo. Y así llegamos a 1948. 3 años después de la fundación de la ONU, un 10 de diciembre, la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un momento que de verdad cambió la historia. Y esta primera frase lo resume todo. Es una afirmación potentísima, radical, que establece la base de todo lo que viene después. Es el pilar sobre el que se construye, literalmente, todo el sistema. Ojo, acá hay una distinción que es fundamental entender. Por un lado, la declaración se pensó como un ideal común, una meta, un estándar al que todas las naciones debían aspirar. Pero, y esto es clave, no era legalmente vinculante. O sea, en ese momento no era una ley que obligara a los países a cumplirla. Era más bien una declaración de principios. Así que el siguiente desafío era bastante obvio. ¿Cómo se hacía para transformar estas ideas tan poderosas, para pasar de un ideal inspirador a un conjunto de leyes internacionales que los estados realmente tuvieran que respetar? Bueno, como se ve en esta línea de tiempo, fue un proceso largo, Llevó décadas pasar del principio a la práctica legal. Desde la Carta de la ONU en el 45, pasando por la Declaración en el 48, tuvieron que pasar casi 20 años hasta que en 1966 finalmente se adoptaron los documentos que lo harían posible y recién entraron en vigor en 1976. Para darle, digamos, dientes a la Declaración Universal, se crearon estos 2 pactos internacionales. A diferencia de la Declaración, estos sí fueron diseñados como tratados. O sea, una vez que un país lo ratifica, que se compromete formalmente, ya establecen obligaciones jurídicas concretas. Bueno, ¿y qué decían estos 2 tratados que son el corazón del derecho internacional de los derechos humanos? Vamos a ver. Esta tabla nos muestra la visión completa que se buscaba. Los derechos se dividieron en 2 grandes grupos. Por un lado, los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida o la libertad de expresión. Por otro, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo o a la educación. Ahora, uno se podría preguntar, ¿por qué 2 pactos y no uno solo? La respuesta está en la política de la época, en plena Guerra Fría.
Los países de Occidente ponían el foco en los derechos civiles y políticos, mientras el bloque soviético priorizaba los económicos y sociales. La solución para llegar a un acuerdo fue crear dos tratados. Aunque la idea de fondo es que la dignidad humana, en realidad, necesita de ambos por igual. Entonces, para resumir, estos tres documentos, la Declaración Universal como el gran ideal y los dos pactos como la ley que obliga, juntos forman el núcleo de lo que hoy conocemos como la Carta Internacional de Derechos Humanos. Esa es la base de todo el sistema. Y esto nos deja con una pregunta final, una que conecta toda esta historia con nuestro presente. Se creó una arquitectura legal impresionante, un consenso global que nació de la catástrofe. Pero la lucha por hacer que esos derechos, escritos en un papel, se conviertan en la realidad de cada persona en el mundo, esa es una tarea que sin duda continúa hasta el día de hoy.